incluyendo principios alternativos, de que elimine o excluya esos otros principios, o de que establezca distribuciones absolutas. Por eso les decía anteriormente que es una mala comprensión del pensamiento de Morel decir que Edgar Morel está en contra del método analítico, de la analiticidad, etcétera, etcétera. Esto es totalmente falso. Hacemos un flaco favor al pensamiento de Morel y al pensamiento complejo si lo entendemos así. Este principio de la ciencia clásica es perfectamente válido, utilizable, y tenemos que utilizarlo. ¿Cuál es el problema del paradigma de simplificación? Cuando absolutiza este principio, no se da cuenta que además de la síntesis hay que poner en marcha paralelamente operaciones de conocimiento, de síntesis, de globalización, de visión de totalidad, de visión de conjunto. Es decir, cuando no se lleva a cabo el movimiento dialógico rotativo, cuando no vamos del análisis, luego hacemos la síntesis, la visión de totalidad, pero ojo, que también lo contrario. Una vez hecha la visión de totalidad, hay que retornar a la operación de carácter analítico. Tenemos que separar, es perfectamente válido separar las cosas, analizarlas separadamente. Ese no es el problema es cuando se absolutiza esa operación de conocimiento y no se pasa dialógicamente a la siguiente. Es separado, pero estudio también la relación. ¿Se entiende? Esta es la propuesta de Edgar Morel. No establecer un punto de carácter equidistante entre dos principios. Y lo que caracteriza determinados principios del paradigma de simplificación, o por lo que Morel está en contra de ellos, no es por los principios en sí, el principio de analiticidad, la lógica clásica, no. Está en contra si se absolutiza y se pierde de vista que tienen que ser complementados con otras operaciones de conocimiento. Rechazo de la lógica clásica, eso es totalmente falso. Morel nunca ha rechazado la lógica clásica aristotélica. Lo que ha hecho es proponer que esa lógica sea suplementada, complementada por eso que se conoce como las otras o las nuevas lógicas. Hemos visto antes en una ponencia de uno de los profesores cómo él utilizaba la lógica vaga o la lógica difusa en uno de sus trabajos. Y lo que se conoce como otras o nuevas lógicas no es en ningún modo una manera de tornar laxo y racional al pensamiento, al contrario, son procedimientos lógicos muy estrictos para manejar con rigor aspectos que la lógica clásica aristotélica desconsideraba, como el tiempo, como la gradualidad, como la posibilidad. Esto eran categorías de la realidad, porque la realidad es gradual, lo sabemos. La realidad no es sino, admite posibilidades, está abierta, la realidad es temporal. Estos elementos que la lógica clásica aristotélica los dejaba de lado, lo que pretende la nueva, lo que se conoce como las nuevas lógicas, es precisamente intentar integrarlos en un aparataje lógico. ¿Para qué? ¿Para flexibilizar y que podamos decir cualquier cosa? No. Para dar rigor al tratamiento de estas categorías de la realidad. ¿De acuerdo? Por lo tanto, en ningún modo hay rechazo de la lógica clásica y en ningún modo la suplementación de la lógica clásica aristotélica con otra lógica significa una pérdida de rigor. Significa un mayor rigor en el análisis de aspectos de la realidad que la lógica clásica había dejado fuera, había excluido. Irracionalismo, relativismo epistemológico, Morel como Feyerabend, todo vale. Yo creo que esto he citado ahí algunas textos de Morel investigados de algunas de sus obras y la cosecha podría ser muchísimo más amplia. Morel, en muchísimos de sus textos, no ha cesado de insistir en que tiene que respetarse el juego de la verdad y el juego de la verificación empírica y de la verificación lógica. Que la ciencia, si algo aporta y por algo está enriquecida y por algo consigue avanzar en la obtención de conocimientos, es porque respeta este juego de la verificación lógica y de la verificación empírica. Le he puesto algunos textos, pero podría haberse explicado de los libros de Edgar Morel muchísimos textos más. El último me parece suficientemente contundente para desmentir esta acusación de que el pensamiento complejo termina en el todo vale y en el relativismo epistemológico. El esfuerzo hacia la complejidad requiere no abandonar, sino desarrollar la cientificidad, es decir, la obsesión de verificación y la elaboración de teorías que acepten su eventual refutación. Esto está muy lejos del relativismo epistemológico y del todo vale. Recuerden esa acusación de que los seguidores de Morel
rechaza la lógica y la matemática. ¿Qué es ese seguidor? Si por seguidor se entiende alguien que sigue o presta atención a la obra de un autor, porque en ella encuentra asuntos de su interés, yo soy seguidor y desde luego bajo ningún concepto rechazo la lógica ni rechazo la matemática. Las tengo en una altísima estima. No sé cuántos seguidores en la sala habrá del pensamiento de Camoré y no sé cuántos de ustedes, parece que tiene que ser un porcentaje muy alto, según al decir de Carlos Reynoso, rechazan in toto, en su totalidad, encima, la lógica y las matemáticas. A ver, ¿qué seguidor de Moré rechaza la lógica y las matemáticas? Ninguno, ¿no? Los 200 que sí tienen que estar fuera y por eso no nos cuadra la probabilidad. E incluso, más aún, si alguien rechaza la lógica y la matemática, bajo ningún concepto se puede considerar seguidor de Camoré. Y si alguien ha hecho esa deriva, es responsabilidad suya y no responsabilidad de los textos de Moré, que están bastante claros. Vamos, eso con respecto a las incomprensiones del pensamiento complejo. Vamos a la cuestión del concepto de complejidad que Moré maneja. Recuerden que Reynoso piensa que Moré reduce, equipara complejidad con numerosidad, con azar, con indeterminación, etcétera, etcétera. Y que esto no tiene absolutamente nada que ver con la idea de complejidad que se maneja en las ciencias complejas actuales. Bien, en primer lugar, la numerosidad, el azar, la indeterminación, todo esto es para Moré exclusivamente un aspecto de la complejidad. Y posiblemente no el más interesante. Es la complejidad, como dicen algunos de sus textos, como fenómeno cuantitativo. Moré contempla esto como un aspecto de la complejidad. Pero vincula de manera fundamental la cuestión de la complejidad a la problemática de la organización, de la autoorganización, de la producción de cualidades sistémicas emergentes, a la cuestión de las relaciones dialógicas. En modo alguno restringe el concepto de complejidad a numerosidad, a azar y a indeterminación. Lo conecta con una serie de planteamientos mucho más profundos. En segundo lugar, se puede también digamos que lo que Moré entiende por complejidad, por utilizar la terminología clásica de Warren Beaver, saben ustedes que el texto Ciencia y Complejidad de Warren Beaver es precisamente el texto, digamos, que abre la reflexión sobre complejidad en el ámbito de la ciencia, y ahora ahí distinguía precisamente problemas de complejidad desorganizada, que era toda la problemática de carácter estadístico, y problemas de complejidad organizada. Pues bien, digamos que los problemas de complejidad que Moré aborda no quedan reducidos a problemas de complejidad desorganizada, como piensa Reynoso, sino que tienen muy directamente que ver con problemas de complejidad organizada. Los dos primeros volúmenes del método, cualquiera que conozca esta obra sabe que tiene como eje, como núcleo fundamental, la problemática de la organización. Y esos elementos de complejidad de Moré, yo no digo que signifiquen lo mismo ni que Moré haya abordado la temática. Al contrario, yo pienso que en las ciencias actuales de la complejidad hay planteamientos relacionados con la emergencia, con la organización, la criticalidad autoorganizada, etcétera, etcétera, que no están integrados en la obra de Moré, entre otras cuestiones porque son desarrollos posteriores. Y eso, lo adelanto ya, sí me parece un elemento de revisión necesaria de la obra de Moré. Y si quieren, ya que estamos en esto, se lo digo por acortar tiempo. Moré fundamentalmente, todos sus planteamientos de teoría de la complejidad son de mitad de la década de los 70. Su gran periodo de estudio fue ahí. Él elaboró sus materiales básicos en ese periodo y luego ya los fue publicando posteriormente. A finales de los 70 hay revoluciones fundamentales en lo que hoy consideramos la ciencia del caos y la ciencia de la complejidad. Y surgen una serie de tendencias que no están integradas en el pensamiento complejo, que yo creo que no son contradictorias, pero no están integradas. Y uno de los retos y de las cuestiones interesantes de la revisión de la obra de Moré es aportar todos estos desarrollos de la teoría del caos, de los sistemas complejos adaptativos, fractales, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Alguien podría decir, bueno, ¿y por qué no lo desarrolló? Pues se dedicó a hacer obras de otro tipo, no lo desarrolló. Un autor no tiene por qué tocar todos los temas o estar continuamente renovando su obra. Yo creo que bastante algo fue el proyecto del método, supuso en su época una obra importante. Hoy en día estamos en un periodo donde la información se renueva continuamente. Las teorías surgen de un día para otro, se quedan anticuadas en poquísimo tiempo. La cuestión de la informática y los ordenadores, como apuntaban algunos ponentes,
los días anteriores ha revolucionado el modo como analizamos, entendemos y estudiamos la cuestión de la complejidad, y todo eso hay que integrarlo en el pensamiento complejo de Monet y hay que renovar el pensamiento complejo de Monet a la luz de esos nuevos desarrollos, pero punto. Eso no significa que haya incompatibilidad, al contrario, nos da una posibilidad, una cancha, una posibilidad de proyecto intelectual y de desarrollo, de lectura, de integración, de reformulación de pensamiento, que es una aventura interesantísima. Y por lo tanto yo creo que conecta ciertamente con elementos de que se manejan hoy en las ciencias del caos y de la complejidad, donde la complejidad, hubo ponentes que lo pusieron muy bien de manifiesto esto, está ligada a la no linealidad, la emergencia, la autoorganización, los modelos complejos se entienden como sistemas, etcétera, etcétera. En este planteamiento también yo detecto cierto adanismo, es decir, parece que la problemática de la complejidad empieza con los sistemas adaptativos complejos, con el caos, con las fractales, con el Instituto de Santa Fe, etcétera, etcétera. En este aspecto, recordar que Murray Gell-Mann, el premio Nobel y fundador del Instituto de Santa Fe, en su obra El Cual y el Jaguar, pidió disculpas, lo cual lo honra con un premio Nobel de su altura, pidiera disculpas a ciertas instituciones porque reconoció el Instituto de Santa Fe había pretendido un adanismo, había pretendido una novedad con respecto a la complejidad que realmente no era así. Ellos no son los fundadores de la cuestión de la complejidad. La complejidad es un término y una problemática con historia. Es además un término común. No sé por qué hay que rechazar los significados comunes e históricos de este término. Porque la complejidad no es solo una problemática científica. La complejidad es también, y esto es la importancia del pensamiento complejo, una problemática cotidiana de las personas que han visto determinados aspectos de su vida como complejos y eso le ha generado siempre inquietud. Y una teoría de la complejidad, yo creo que este es uno de los elementos buenos de Moret, enfrenta también esa complejidad de las personas. No solo la complejidad de la teoría del caos, de la ciencia, de las matemáticas, la complejidad del mundo cotidiano de las personas. Por lo tanto, ¿por qué pretender que la complejidad empieza con la ciencia y con las matemáticas que hoy se llaman ciencias de la complejidad? Esto es un adanismo injustificable. Pero es que además, más allá de este adanismo ahistórico, no existe hoy en la ciencia una definición de complejidad consensuada, más bien al contrario, lo que ha caracterizado a las ciencias actuales es una proliferación de definiciones de complejidad y una proliferación de propuestas de cómo medir la complejidad. Por lo tanto, no es cierto que haya, digamos, una única definición posible de complejidad o una única concepción, ¿no? Y en esa serie de concepciones hay concepciones que vinculan legítimamente la cuestión de la complejidad al azar, a la indeterminación, a la aleatoriedad, a la complejidad algorítmica, a la complejidad estocástica, a la complejidad estadística. ¿Por qué vamos a excluir esto? ¿Por qué no llamar a esto complejidad? Y solo llamar complejidad a lo que yo digo ahora que hay que llamar complejidad. No es mucho más fácil pensar que la complejidad admite muchas adjetivaciones y eso no es incompatible con que a uno le parezca más interesante la complejidad como organización y autoorganización que la complejidad como azar, aleatoriedad, etcétera, etcétera. Son perfectamente compatibles. A mí me parece mucho más interesante la cuestión de la complejidad, la problemática de la organización, de la autoorganización, de la emergencia, que la cuestión de la aleatoriedad, la indeterminación, etcétera, etcétera. Pero ¿por qué no va a ser complejidad, problemas de complejidad desorganizada? ¿Qué afán absolutista tenemos de querer acaparar las palabras para nosotros, definirlas y términos con una carga histórica y con una proliferación de significados, cargármelo y decir esta es la verdad, esta es la complejidad, esta es mi definición? Lo que hizo Moret fue intentar articular precisamente en el concepto de complejidad muchos de los significados que había, tanto los significados cotidianos como los significados de la complejidad desorganizada, el texto de Warren Beaver, que era de 1947, como el significado de complejidad como organización, autoorganización, etc. Por eso es un concepto amplio, y Moret en contra, precisamente, como no podía ser de otro modo. Y hay gente que nunca entenderá que más allá de la idea de Moret, lo que nos vincula a muchas personas a su obra es su voluntad de integración y de convivencia, y no su voluntad de exclusión y de guerra contra el otro. Moret lo que hizo fue intentar integrar, es decir, bueno, pues la complejidad se maneja en lenguaje cotidiano, un tejido de interrelaciones que está junto, entendemos también incertidumbre, hay una complejidad desorganizada, etcétera, etcétera. ¿Por qué?
intentar imponer una única definición de complejidad. No es más fácil decir, y esto sí me parece importante, yo entiendo la complejidad de este modo, esto sí es importante. En esa proliferación de significados es importante también que uno se clarifique y especifique qué está entendiendo por complejidad, sin que eso signifique excluir a otras posibilidades. Aquí hay una parte más complicada que voy a cortar. Recuerden ustedes la crítica que planteaba Reynoso de que los sistemas complejos adaptativos, que son uno de los núcleos de las ciencias de la complejidad contemporánea, nada tiene que ver, recuerden el texto, ni un ápice, con azar, con indeterminación, con aleatoriedad y con desorden. Bueno, yo personalmente pienso que algunas teorizaciones relacionadas con los sistemas complejos adaptativos, por ejemplo, la que llevó a cabo el Premio Nobel de Física y fundador del Instituto de Santa Fe, Murray Gell-Mann, en su obra muy aconsejable, El Quark y el Jaguar, esa concepción que llevó a cabo en torno a los sistemas complejos adaptativos tiene que ver con la cuestión de la aleatoriedad, el desorden, etcétera, etcétera. En tres aspectos fundamentales, que no lo voy a desarrollar. En primer lugar, porque la aleatoriedad confiere a la complejidad algorítmica un papel importante en la capacidad de complejidad efectiva que se puede desarrollar. En segundo lugar, porque otorga al desorden y a la aleatoriedad una función fundamental en la constitución de ambientes propicios para la aparición, el desarrollo, la evolución y el funcionamiento de los sistemas complejos adaptativos. Ya en días anteriores se apuntó esta idea. Los sistemas complejos adaptativos están en esto que se llama al borde del caos, como prefirió denominar el profesor, al borde de la inestabilidad entre el orden y el desorden. Por lo tanto, yo creo que la cuestión de la aleatoriedad del desorden por esta vía está conectada con la cuestión de los sistemas complejos adaptativos. Y cualquiera que haya leído a Morin conecta fácilmente esto con la dialógica orden-desorden y cómo esta dialógica interacciona con la cuestión de la organización. Y en tercer lugar, por una teoría que tiene Gell-Mann que a mí me parece también muy interesante, es su teoría de los accidentes congelados. La tesis de Gell-Mann es que muchas de las reglas y de las leyes de determinados niveles, biológico, psicológico, etcétera, etcétera, proceden de lo que originariamente fueron accidentes. Es decir, fueron sucesos que podían haber admitido otras realizaciones distintas, pero que se congelan, se estabilizan y al estabilizarse generan reglas y generan leyes. Es una teoría muy interesante porque yo creo que rompe la cuestión de la accidentalidad y de la legalidad. El accidente congelado proviene originariamente de la regla de un accidente que se congeló, se estabilizó. Pero no lo tenemos aquí, este juego entre el azar, la aleatoriedad, la constitución como regla, la conformación como ley, el orden, etcétera, etcétera. Yo creo que todas estas teorizaciones admiten una conexión con planteamientos de Edgar Morin. Por lo tanto, no comparto la idea de que la cuestión de los sistemas complejos adaptativos nada tenga que ver con azar, indeterminación, aleatoriedad, desorden, entendido como lo hace Murray y Gell-Mann, tienen que ver y consiguientemente conectan o podemos conectarlo con determinadas relecturas o con determinadas lecturas de presupuesto y de planteamiento de Edgar Morin. Toda esta parte de sistemas complejos adaptativos que estaba para explicarle un poco esos tres puntos anteriores es más especializada, me la voy a saltar para poder dar paso a los ponentes anteriores siguientes y dejar un poco para la cuestión del debate. Me voy a ir a la conclusión. En primer lugar, la crítica es necesaria. El planteamiento de Morin es revisable y tiene que ser revisable, faltaría menos. Recordemos la frase, y creo que ahí está también el texto. Este otro pensamiento, al que llamo complejo, nos dice que solo para subsistir todo lo que es vivido, humano, cultural, social, debe autorregenerarse sin cesar, autorreproducirse. Consiguientemente, el mismo Morin llama a una revisión continua. El pensamiento complejo es un pensamiento que se autorrevisa. La crítica tiene que ser siempre bienvenida, pero la crítica tiene que estar basada en una comprensión intelectual y ética. No podemos plantear la crítica como guerra. La guerra es un excelente caldo de cultivo para que prolifere la incomprensión intelectual. Como Morin señala en su ética, la incomprensión es fuente de malentendidos y de errores sobre el otro.
Si uno plantea su relación del otro como enemigo, si plantea el debate como campo de guerra, y si plantea mi relación con el otro como una teoría que tengo que abatir y que tengo que terminar con ella, va abocado a incomprensión. Por lo tanto, es necesario revisar y problematizar la obra de Edgar Morin. ¿En qué sentido? Yo creo que es necesario reformular y concretar mejor determinadas ideas que Morin no expuso o no formuló de manera específicamente concreta, y sería interesante releer su obra y avanzar en una reformulación más precisa de alguna idea y de algunos conceptos para evitar precisamente malentendidos. Creo también que muchos aspectos de la obra de Morin tienen un carácter proyectual, lanza grandes proyectos, hay que articular de esta manera, sería interesante desarrollar esto, pero luego no lo desarrolla. Una persona no puede desarrollarlo todo. Creo que este carácter proyectual de muchos aspectos de la obra de Morin abren también o exigen que quien esté interesado en el pensamiento complejo tenga ahí un campo importante para desarrollar, concretar todas estas ideas, todos estos proyectos de Edgar Morin. Creo, como ya les he señalado, que es muy importante repensar y revisar el pensamiento complejo de Edgar Morin a la luz de los desarrollos actuales de las ciencias del caos, de las fractales y de las ciencias contemporáneas de la complejidad. Por lo que les dije, Morin cierra su proyecto a finales de los 70, que es curiosamente cuando se dispara, cuando se abre toda esta ciencia actual del caos, de la complejidad, etcétera, etcétera. El famoso artículo de George sobre el caos es de 1979, la fundación del Instituto de Santa Fe, que va a ser clave para el desarrollo de toda la teorización y los algoritmos de los sistemas complejos adaptativos, es de 1984. Luego son posteriores al núcleo del método, y esto hay que integrarlo y hay que revisar el método a la luz de todas estas teorías. Es necesario operativizar, esto es cierto, el pensamiento de Morin se queda muchas veces como planteamientos discursivos generales y es necesario operativizarlo. Me ha parecido fantástico muchas de las ponencias y de los trabajos que he visto aquí. Me ha parecido que se está trabajando desde el primer día cuando empezaron con la cuestión de cómo se estaba aplicando el pensamiento complejo al ámbito de la educación, de la didáctica, las exposiciones de hoy. Me parece que son vías fantásticas para, primero, combatir esta crítica y decir, ¿cómo que no se puede operativizar? Claro que se puede operativizar. Tampoco me imponga usted una idea de lo que es implementar operativizar, porque no todo pensamiento, no toda idea se puede operativizar del mismo modo como una operación de carácter algorítmica, etcétera, etcétera. Pero me parece fundamental cómo están trabajando en operativizar, poner en acción el pensamiento de Edgar Morin en muchísimas de las propuestas que han expuesto y que seguro todavía seguirán exponiendo. Todo lo que no regenera, degenera. Es necesario regenerar el pensamiento de Edgar Morin. Yo creo que el Ibsen, precisamente, el reto maravilloso que tiene es el de revisar, continuar el pensamiento de Edgar Morin. Yo creo que va en una línea fantástica y desde ese punto de vista hay que apoyarlo, porque aquí hay un campo de trabajo, como decía el profesor Pedro. El tren ahora se puede coger, el Ibsen lo está cogiendo y yo creo que tiene un campo de trabajo fantástico. Hay que ir por Edgar Morin más allá de Edgar Morin. Gracias.